Bueno, buenas noches, bienvenido a esta primera jornada de las 3 en que va a consistir este ciclo monográfico en reconocimiento y homenaje a la figura de Ramón Rivero, su trayectoria y, como no, pues las diferentes obras. Traemos 2 visualizaciones de películas y una conferencia que trae sobre... Creo que puede ser el papel más importante que ha tenido Ramón, o más representativo a nivel de teatro, como es la Legionaria o Hortensia Romero, Las Mil Noches de Hortensia Romero, una obra creada o extraída de la novela homónima de Quiñones, de Fernando Quiñones. Ha tenido, pues, la verdad es que un bagaje espectacular por diferentes teatros de la geografía española y de todo el mundo. Entendemos que de justicia, pues, reconocer la figura de Ramón, su vinculación con Chipiona y, como no, además con otro chipionero aquí como moderador del debate, y que seguramente, pues, nos traerá algunas de las anécdotas que sobre la propia creación y sobre la propia representación de la obra, que seguramente nos enriquecerá mucho más la propia conferencia que nos va a dar Ramón, como es Santi Escalante. Y paso a darle la palabra al alcalde antes de iniciar, pues, la charla que nos va a otorgar Ramón. Por fin Ramón Rivero está con nosotros en este homenaje, en este oleaje, como él decía esta mañana, de su obra, y en este tsunami importante de todo el trabajo desarrollado en toda su larga vida, no solamente en Chipiona, Rota, Sevilla, sino en toda Andalucía, en toda España, y también de la mano y acompañado, por supuesto, de Santiago Escalante, un chipionero ilustre, también de su proyección nacional en cuanto a toda su arte, ¿no? Agradecer a la Delegación de Cultura que por fin tengamos aquí a Ramón Rivero, y yo lo que estoy, igual que ustedes, deseando escucharlos nada más para llenarnos de vida y de contenido y ver toda su magnífica proyección artística, que es muy interesante. He conseguido reunir hoy aquí gente muy dispar, pero hay gente que ni me esperaba. No por no esperadas, vamos, me alegro mucho de que estén. Voy a empezar leyendo unas palabras sobre nuestra trayectoria y luego le doy paso a Ramón. Las palabras se llaman Mentideros Teatrales Andaluces. Con Legionaria de un Fernando Quiñones en un sublime andaluz, unido a la interpretación sublime y en andaluz de Ramón Rivero, nació una forma de hacer teatro en andaluz que pasó a llamarse desde entonces Teatro del Mentidero. Ramón Rivero es pionero del teatro andaluz de texto, un teatro entonces inexistente en su rama más cultural y muy alejada de los textos e interpretaciones maravillosamente simples y banales de los hermanos Quintero, y muy alejado del teatro visual y musical flamenco que llegó poco antes del Mentidero con Tábora. Titulaban allá a finales de los 80 un reportaje sobre nosotros: Teatro del Mentidero, el teatro que gusta al progre y entusiasma a la María. Con nuestro trabajo conseguimos algunos detalles difíciles de casar: gustar al público más culto y consumidor de teatro, y lo que para nosotros ha sido más importante, convertir en espectadores teatrales a mucha gente que se inició como espectador con Teatro del Mentidero y con Legionaria, un público totalmente ajeno a la existencia siquiera de actos culturales, que comenzó con un desfile de cientos de personas desde los lugares más recónditos de la capital gaditana, como una especie de peregrinaje a ver a la Horte, a aquellas funciones del Barcácer gaditano de principios de los 80. O los meses que Legionaria llegaba a diario el Teatro Cúpula Venus de Barcelona, donde colas de mujeres adineradas cubiertas con carísimos bisones se mezclaban con las putas y los maricones de las diversas clases de maricas de las Ramblas, encabezados por Ocaña o Jamígil de Viedma. Legionaria nos señaló ese sendero, y lo mismo nos ocurrió con 23F, Una mala noche la tiene cualquiera, de Eduardo Mendicuti, el primero que adapté para el teatro. Uno de los espectáculos del Mentidero que más polvareda teatral y política y social levantaron después de Legionaria. Inolvidables nuestros días en Madrid o Sevilla, donde el público de la primera fila, Felipe González, Alfonso Guerra, Luis Gruñuela, se mezclaban con las señoras de todos los barrios y las travestis sevillanas. Lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo con Madre Amadísima, que después de años dando vueltas con Rivero protagonizándola en teatro, también lo hizo en su versión cinematográfica.
Que una obra teatral y una obra teatral y andaluza llegue a ser película no es algo común, pero sí un milagro. Todo esto fue llevándonos fuera de las fronteras andaluzas y fuimos primerísimos como compañía andaluza teatral colegionaria en festivales tan importantes como el Internacional de Teatro de La Habana, que clausuramos en el 89, y terminamos en el Palacio de la Revolución cenando y departiendo con Fidel Castro hasta las 5 de la madrugada. O poner los dos pies firmemente en América del Norte, desde que por primera vez en 1990 asistimos como primera compañía andaluza y española al Festival Internacional de Teatro de Miami, que se convirtió con el paso del tiempo en nuestra segunda ciudad. Sí, porque Miami es nuestra segunda ciudad. Y un sitio donde hemos estado presentes con todos nuestros espectáculos. Casi todos nuestros montajes teatrales han sido representados y siguen representándose en América y sobre todo en la del Norte, algo, por cierto, también más milagroso que habitual. Como bien decía Pablo Bujalance hace unos años, haciendo balance de la historia del teatro andaluz, abro comillas, Tábora había abierto una puerta por la que muy pocos años después empezarían a colarse otras compañías como El Mentidero y La Zaranda, un teatro andaluz de alcance universal, curiosamente cada una con un lenguaje absolutamente distinto, un mundo teatral de diferentes formas andaluzas que terminaban en un mismo proyecto, la cultura teatral andaluza. Cierro comillas. Nuestra legionaria, y digo nuestra porque ha habido otra legionaria de recorrido breve, la nuestra es de muy lejos el espectáculo teatral andaluz más representado de la historia teatral andaluza. Miles de representaciones imposibles ya hoy de computar, pero Madre Amadísima es también una de las obras teatrales más representadas de la historia del teatro andaluz. No solamente por nosotros, porque también se ha producido en teatro como el Buenos Aires, en plena calle Corriente, en el Teatro de Buenos Aires, con más de 2 años de representaciones. Somos así, con los números en la mano, los que hemos llevado a la tabla 2 de los montajes más representados de la historia del teatro andaluz y pioneros en llevar la cultura teatral andaluza a Estados Unidos. De Rivero y su saber estar en el escenario y de Teatro del Mentidero y de nosotros se enamoraron desde Antonio Gala, Las Costus, Enrique Bunbury, Alaska o Alejandro Sanz, o la mismísima Lola Flores, que acudió en diferentes ocasiones a ver a Rivero en Legionaria. La amistad con ella nos duró poco porque ya su vida iba a ser corta. Pero hubo tiempo de hacer cosas juntos y Rivero y Lola compartieron programas de prime time de televisión como el suyo de entrevistas a Hora Lola o aquel capítulo de la serie Los ladrones van a la oficina, que protagonizaron Lola Flores con Ramón y en el que terminó participando toda la familia Flores. Con Legionaria iniciamos un teatro andaluz y reflexivo, una herramienta de lucha social y por las libertades y en andaluz y desde Andalucía, que continuó con 23F, Una mala se la tiene cualquiera o Madre Amadísima, hasta el Imperio del Olvido, o nuestro nuevo espectáculo Lo que esconde la risa, con la que actualmente me encuentro en gira sin Ramón, desgraciadamente, porque mis cosas sin Ramón son otra cosa. El segundo titular muy repetido en los medios de entonces y de ahora hacia nosotros, Teatro del Mentidero, el teatro andaluz que universaliza lo andaluz y lo hace atravesar fronteras. Muchos interesados en que así fuese aseguraban que Teatro del Mentidero un futuro escénico únicamente andaluz y la mayoría de esos, que han sido 20 veces directores generales de casi todo y nos han llevado a la situación horrorosa en la que el mundo del teatro sufre ahora mismo, nos han deseado ningún futuro con nuestro trabajo andaluz, incluso desde sus sillones, donde han manejado a su antojo los últimos 40 años, los distintos teatros andaluces han estado haciendo casi imposible nuestra existencia, repartiendo el dinero entre unos amiguetes que hacían teatro en Andalucía, sin contar Andalucía y sin tener nada que ver con nuestra idiosincrasia andaluza. Pero ya lo dijo el enorme director japonés Akira Kurosawa: si cuentas bien tu aldea, la entenderán en todas las aldeas del mundo donde ocurre exactamente lo mismo que en la tuya, por muy grande que sea la otra aldea. Yo cuento mi aldea en Nueva York y Nueva York entiende mi aldea. Lo que sí teníamos claro como Teatro del Mentidero es que jamás haríamos obras, no sé, de Shakespeare, por poner un ejemplo, que para eso están los ingleses, que lo hacen divinamente y cuentan su aldea de forma estupenda por el mundo, mostrando su sello de identidad. Así que seguiríamos contando la nuestra aldea, nuestra Andalucía, de nuestras personales maneras. Nuestro teatro se empezó a mezclar con la modernidad más extrema del país. Al principio de los 90, en Morocco, el templo entonces de la modernidad, Legionaria se lucía cada noche en aquel moderno cabaret regentado por Alaska con Bunbury, Paco Claver, Eugenia de Suñer, Almodóvar, Pablo Beresmingue, Ucalele, Jaime Urrutia, al mismo tiempo que desde supuestas zonas modernas del teatro se nos llamaba antiguas.
mientras ellos intentaban serlo, modernas, intentando emular nuevas tendencias teatrales venidas de donde fuesen. Mi ayudante en la cabina de iluminación y sonido en aquellos modernísimos momentos madrileños no daba crédito a los comentarios de ciertos teatreros andaluces y así se lo comentaba de forma muy jocosa a su padre andaluz, sí, porque mi ayudante en cabina no era otro que Pablo González, hijo del entonces presidente del gobierno, Felipe González. Bueno, también esos mismos modernos decían que Rivero y una servidora hacíamos teatro de transformismo para putas y maricones. En fin, muy moderno todo. Y sobre todo muy fino y sobre todo muy liberal, entre comillas, por supuesto, viniendo de supuesta gente teatrales preparada y con dos dedos de frente. Claro que de puertas para afuera ellos luchaban a muerte por la igualdad de género. Me río, en fin, todo muy siciliano. Rivero y sus excelentes maneras interpretativas en teatro, en cine, con películas como Camarón, Madre Amadísima, Tranvía la Malvarrosa, Sus ojos se cerraron, o en programas de televisión y series como Los ladrones en la oficina, han dejado un hueco difícil de cubrir en la interpretación ante la nula existencia de actores que hablen el andaluz de forma correcta a la hora de interpretarlo, sin que parezca que están burlándose del lenguaje y de sus formas. Y aquí seguimos, después de más de 40 años, contando nuestra Andalucía por el mundo. Y como dijo Akira Kurosawa, seguiremos contando nuestra aldea por el mundo, nuestro pueblo, como yo cuento Chipiona, porque cuando un cartel con un espectáculo mío en cualquier parte del mundo anuncia una obra mía, anuncia que cuento un trozo de mi tierra en otras tierras del mundo. Gracias. Buenas noches. Lo decía en la rueda de prensa ayer y hoy lo repito, es un placer volver a Chipiona y sobre todo volver a ver caras tan queridas y tan conocidas. Es un verdadero placer. Bueno, no voy a explicar lo que voy a contar. Es un trabajo que hice sobre uno de los personajes más profundos que yo he hecho, junto con el de Alfredito. Lo titulé Legionaria habita en mí. Legionaria y yo, 1978. Hortensia Romero Vallejo, la legionaria, ha habitado en mí desde el momento que la escuché de boca de su autor Fernando Quiñones y la imaginé, la vi y hasta que llegué a darle vida, carne teatral, a partir del cuento escrito en una veintena de folios por Fernando. ¿Quién me iba a contar y que yo me lo creyera que desde que nos conocimos aquel julio de 78 íbamos a impactar, a llevarnos de esa manera que nos ha llevado a convivir, a vivir, a sobrevivir durante tantos años? Ha recibido tantos momentos y tantas situaciones, ha habido tantos momentos y tantas situaciones en las que yo no sabía dónde empezaba yo y dónde terminaba Hortensia, o dónde terminaba Hortensia y dónde empezaba yo. Y a veces, muchas veces, he confundido la vida con el teatro con la vida y la mía con la de legionaria. Aquel día de julio del 78, el escritor Fernando Quiñones iba a dar lectura a dos de sus cuentos. Llegó Fernando bromeando y no me extrañaré lo más mínimo que hubiese terminado de escribir en una servilleta del local donde estuviera los dos cuentos que nos venía a leer, que a él, que en paz descanse. Eso de andar escribiendo en manteles de papel o en papel de estraza era algo que pertenecía a su vida literaria. Y es que, como me dijo en una ocasión Antonio Gala, Fernando siempre oliendo a muelle pesquero.
Fernando comenzó a leer el cookie y comenzó el espectáculo, porque desde luego ver y escuchar a Fernando es todo un acontecimiento. No, el que lo haya visto, si no, se lo han perdido. Es un divertimento por las morisquetas y gestos que iba poniendo a medida que leía e iba desgranando cuentos y personajes. Y disfrutábamos de su lectura con aquellas maneras y esa forma de expresión tan profundamente gaditana que él manejaba con una maestría única. Fernando era Cádiz en sí mismo y en cuestión de segundos te trasladaba mentalmente al muelle o al barrio de la Viña, o de pronto te plantaba con 4 palabras en pleno corazón del carnaval gaditano. Una vez que finiquitó la cosa del cookie, apareció ella, la Orte, con la fuerza del más fuerte viento de levante gaditano. Puede que una premonición mía, pero yo ya a los pocos minutos me olvidé de Fernando y me vi totalmente reflejado, como si ella y yo fuéramos una sola persona. Aquella Hortensia Romero Vallejo, aquella puta sesentona, era yo. Y no es que ese personaje fuera para mí, que lo fue, no. Aquella legionaria era yo, mi alter ego. Aquella legionaria era mi Julieta, porque poseía toda aquella sustancia que un personaje teatral inmenso debe tener: arraigo, desarraigo, mucho desamor, algún amor, miseria, grandeza y sobre todo legionaria era y es un paseo por los 4 costados de nuestra Andalucía. Evidentemente, al terminar Quiñones, me lancé hacia él como si hubiese decidido en cuestión de minutos lo que iba a ser mi vida entera. Nunca, mejor dicho, había decidido de forma unilateral llevar a doña Hortensia al teatro. Fernando, has escrito un monólogo maravilloso sin darte ni cuenta. Quiero darle vida a esta legionaria y pasearla por los escenarios de medio mundo. Fernando me miró como el que mira a alguien que está planteando el disparate más grande del universo. Mira, Ramón, esto no es todavía ni siquiera un proyecto literario. Aquí hay lo que hay y quizá algún día haya incluso una novela. Ya escuchando a Fernando vocear a la Orte, había calibrado las infinitas dificultades de tener 25 años y plantarme en el escenario como alguien de cerca de 70. Entonces, como comprenderán ustedes, han pasado algunos, pero entonces yo tenía 25. El trabajo de envejecer esta fachada, se lo puedo a ustedes asegurar, coger el cutis de un niñato como servidor entonces y gracias a Margaret Astor plantarlo así como así en un envejecido pero bien llevado rostro de una señora de esas edades y sin parecer que uno anda haciendo el caricato por los carnavales de Cádiz. No es tarea fácil. Evidentemente también entendía yo a Quiñones cuando me amedrantaba en aquello de las dificultades extremas que implicaba lo de un hombre haciendo de mujer. Y desde luego eso era una de las cosas que más me motivaban, ese riesgo. Porque quizá uno de los grandes retos del personaje era el terminar siendo una señora de la cabeza a los pies y no mariconearla en ningún momento y que era fácil de caer.
Luego estaba mi principal descubrimiento en aquella lectura, el teatro andaluz. Aquello para mí era teatro y era andaluz, por lo que había que conservar por encima de todo la Andalucía que habitaba en aquella Hortensia. Aquella Andalucía de posguerra, sin caer en las andaluzadas interpretativas tan vistas entonces y ahora en personajes manidos y espectáculos andaluces llenos de tópicos al uso de los que yo pretendía huir a toda costa. Fernando, por lo que más quiera, tú déjame el texto, que para mí es como si hubiese encontrado una mina de diamantes en bruto. Pero Quiñones abrió la boca para dejarme a mí, que no daba yo crédito. Ramoncito, le acabo de dar la historia de la Horte a Antonio Marín, que el hombre andaba muy interesado en echarle la vista encima y en privado, y se lo ha llevado para Chiclana. Además, la cosa es única. Quiero decirte que lo que lleva Marín no hay ni copia ni fotocopia. Marín, bueno, yo en aquel momento quise morirme. Antonio Marín es muy conocido porque es el propietario de la famosa fábrica de muñecas de Chiclana, las vestidas de flamenca que se veía en las tiendas para turistas en cualquier punto de España y del mundo. Lo que ahora puede parecer una locura, en aquel entonces era una normalidad, ya que los ordenadores no tenían aún fecha de invento, y encontrar una fotocopiadora era como un viaje a Tailandia. Yo no podía entender cómo Fernando se había desprendido de la Horte y con tan pocas precauciones, y mi Julieta andaba por las carreteras de la provincia. Yo desde ese momento me puse a rezar para que aquel hombre no tuviera ningún percance ni incidente que no le diera por darse un castañazo con el coche y se accidentara mi legionaria, o qué sé yo, que aquel señor parara en la primera venta de turno, se tomara su copita y se dejara olvidada a Hortensia Romero en lo alto de la barra del establecimiento. Quiñones, viéndome la cara y el disgusto, me juró y me perjuró que al día siguiente se ponía en contacto con Marín y le apresuraba a que me dejara el texto en mi casa de la calle Las Navas. Luego, Ramoncito, por Dios, tú haces las fotocopias correspondientes. Lo cierto es que todos los dioses y todos los santos a los que yo me encomendé tuvieron a bien dedicarme un ratito de su tiempo, y pocos días después apareció el propietario de tantísima muñeca turístico-folclórica en mi casa del Mentidero, y salí corriendo de la humilde, escueta y nada íntima vivienda de mis padres y me dirigí al Parque Genovés y busqué un sitio recóndito. Leí y mastiqué cada una de aquellas páginas. Luego me fui paseando sin dejar de tener la mente fija en la Horte, callejeando mientras me llamaba la atención más que nunca los rincones de Cádiz, poniendo la vista, el oído y el resto de mis sentidos ante todo ese ambiente gaditano. Las mujeres populares gaditanas pasaban delante mía con sus risas y sus encantos de camino a la plaza de Abasto, hablando de sus cosas, de sus compras, de sus vivos y de sus muertos. En realidad, todas ellas me hablaban con el mismo lenguaje de lo que iba a ser mi Hortensia Romero. A los pocos días me llegó una misiva de Quiñones desde Madrid en forma de postal antigua, como de principio de siglo, que guardo como oro en paño. Era muy de Fernando escribirte lo primero que encontraba o hubiera mangado de cualquier despacho u oficina por donde pasara. Lo mismo garramplaba con todas las mijitas que sobraban
de cualquier comida en cualquier sitio de Cádiz y del mundo. Aquella postal del 16 de agosto de aquel verano de 1978 decía: querido Ramón, en la fulla se me fue el darle a José Ramón Ripoll con la nota para ti el dinerillo para la fotocopia de la Legionaria. Te llegó junto al cookie, perdona el coñazo, pero es que no tengo otra copia de esos originales corregidos y me hacen falta para pasar ya el libro a limpio definitivamente. ¿Me los mandará enseguida o me dirá si no los recibiste de Chiclana? Gracias y un abrazo. Cuando Fernando se refiere al dinerillo para la fotocopia, evidentemente está describiendo el estado económico que yo tenía por entonces. Ya tenía lo principal para llevar a cabo cualquier obra de teatro que se precie. O sea, el texto, ahora quedaba todo lo demás, y créanme, en ese todo lo demás hay muchas cosas que hacen que un montaje teatral sea algo tan complicado como la vida misma. Quiñones tenía serias dudas de que aquello tuviese cercanía con alguna de las artes escénicas. También había que entender a Fernando ante mi muy ligera decisión de encarnar a la Orte y todo lo que eso representaba. Andar con tacones, cosa que yo no había hecho ni en los carnavales, pintarme como una puerta, en fin, todo se andaría con la inestimable ayuda de todas las mujeres gaditanas a las que yo perseguía por las calles, robándoles gestos y moicas. Esa forma de contar las cosas de nuestra Andalucía la Baja, que nos reímos primero de nosotros mismos y luego de todo lo demás. Ese sonido musical del lenguaje gaditano que yo quería llevar al escenario tal cual, sin estridencia ni exageraciones. Me sentaba en cualquier café de los alrededores de la plaza del mercado y esperaba que pasara la mujer ideal, esa que yo pensaba que tenía que ser mi Hortensia Romero Vallejo, y me ponía detrás de ella en busca de su forma, de sus maneras, de sus hablares, y esperaba con disimulo cuando se detenían para quedarme hasta con el más mínimo detalle, porque en el mínimo detalle estaba el gran momento para una gran escena, para un gesto teatral. De una, aquel gesto, de la otra, una mueca, hasta que llegó un momento en que yo ya era catedrático en asuntos femeninos gaditanos. Cuando tenía a mi víctima perfecta a tiro en el puesto de verdura que se tercie, yo sinceramente me pedía un cuarto de tomate y a mi víctima correspondiente le preguntaba: señora, además del tomate, el gazpacho que me lleva. Y la buena mujer, de forma inmediata y hablando como si tuviera en la boca una metralleta y sin ningún tipo de filtro, con 4000 ademanes y muecas y moviendo manos y brazos, regalándome a mí todos esos detalles que yo necesitaba. Y las perseguía hasta los semáforos. Pacientemente esperaba que pasara el muchacho de turno, que siempre pasa uno con la moto a todo gas, y yo ir haciendo un ruido horroroso. Yo solo tenía que expresar mi supuesto malestar. Desde luego, parece mentira. Era suficiente. ¿Se da usted cuenta cómo va este chiquillo? Con estas velocidades, es capaz de matarla a una de un porrazo, y esos ruidos, vamos, que cualquier día a mí me da un infarto, y su madre, la hija de la gran puta, en su casa tan tranquila. Entonces llegaba
la exposición verbal y corporal. Hablé con la UGT gaditana para que tuvieran a bien dejarme ensayar en los locales de aquel sindicato en la calle Bédor. Hablé con José Ramón Troncoso. Por aquel tiempo, muchos de ustedes lo recordarán, se reunía todo el mundo muchísimo. Y claro, yo terminaba siempre en la UGT con el texto en la azotea. Con todo ese proceso de ensayos en solitario, dio señales de vida a Fernando Quiñones. Un telegrama donde me decía que tenía que hablar conmigo urgentemente, pero que eran buenas noticias. Los telegramas siempre llegaban anunciando tragedia. Por esto el pobre Fernando aclaraba que eran buenas noticias. Fernando me cuenta que ha hablado con Luis Balaguer, el director de teatro gaditano, y después de haber leído La Legionaria, le comenta que yo llevo toda la razón del mundo y que Legionaria era un monólogo adaptándolo al teatro y que además era buenísimo. Esto hace que Fernando se anime hasta el punto de decirme que coja mi maleta y me marche a Madrid. Conocedor Fernando de mi precariedad económica, me dijo que hablara con los amigos, uno a uno, que un poquito de uno, un poquito del otro, y una vez en Madrid ya nos apañaríamos. Y que si él pudiera, él mismo me dejaba el dinero, pero que estaba la cosa muy asusada. En unos minutos me encajé en casa de los Galeana, un matrimonio de médicos, amigos míos, que no dudaron ni un momento en colaborar en mi futuro. Y de Madrid al Falla. Pues allí que me planteé yo en Madrid con ese descaro de los pocos años, las muchas ganas y mis buenas intenciones. Al llegar a la estación me esperaba alguien, Norberto Itza, un uruguayo al que yo le organicé un cursillo de expresión corporal en Cádiz y que muy agradecido por aquello había tenido a bien alojarme en su casa, porque además se había ofrecido a dirigir el montaje. Yo la verdad es que no vi el más mínimo inconveniente, entre otras cosas, porque yo tenía muy claro lo que quería de Hortensia. El periplo de ensayos de la obra comenzó en un estudio de un amigo de Norberto que cobraba por hora, pero que él había conseguido gratuitamente, explicándole a su allegado que horas teníamos muchas, pero ni un duro para pagarlas. Había algo que teníamos que conseguir como fuera para poder seguir adelante, y es que sin un duro era absolutamente imposible que aquello llegara a algún escenario. Y claro, llegó el día, a los pocos, que al no tener ni para comprar una horquilla, la cosa se puso con un panorama oscurito tirando para negro profundo. Evidentemente nos estábamos poniendo en pie una ópera de poderío en el Liceo, pero aún necesitando poco, la Hortensia no podía salir a flote sin tener ni cómo respirar, y aquello de las perras estaba afectando y mucho a mi capacidad creativa, a mi concentración, ya que yo nunca he sabido estar en misa y repicando, y cuando estoy levantando un personaje me pierdo si hay personas alrededor hablándome de otros asuntos que afecten al mismo. Escenografía, luces, sonido, maquillaje, en fin, que no pasaron ni 48 horas cuando se nos vino encima el primer gabinete de crisis. El autor, viéndose venir la caída del incierto montaje teatral por la falta de fondo y conociendo a bastante personal colocado en diferentes ministerios, pensó cómo conseguir algo de dinero público, indagó por la corte que rendía pleitesía
al señor ministro de Cultura de entonces, don Pío Cabanilla, y su jefe de gabinete era Miguel Beirá, un periodista y poeta y sobre todo íntimo amigo de Fernando Quiñones. Claro, Miguel Beirá nos recibió con una rapidez pasmosa y allí Fernando, con su beborrea, con su gracia gaditana, le contó mi aventura teatral y mi desventura. O sea, que no había ni una peseta para llevarla a la práctica. Al hombre le hizo muchísima gracia toda aquella movida de Fernando, la mía, de la Horte, de Andalucía, de Cádiz, en fin, entre la casa, entre la gracia que le puso Fernando a la cosa y nuestros llantos por no poder llevarla a la realidad, el hombre se conmovió de nuestro tono tragicómico y nos prometió hablar con el ministro y darnos noticias en el menor tiempo posible. Enseguida, ministerio y ministro y director general plantearon una cita. Quiñones, que no podía asistir, me mandó a la reunión con un tarjetón que explicaba perfectamente todo aquello que yo no iba a saber explicarle al hombre. Querido Ramón, he aquí a tu tocayo gaditano, alma de teatro del mentidero, Ramón Rivero. A raíz de nuestra última conversación, él te lleva el escrito de solicitud tal como vamos a planteárselo a tu dirección general, para que le eches una sabia ojeada, o por si es conveniente reformar, suprimir, añadir algo. Yo creo que el tono en general no anda falto de buen sentido ni de las debidas aclaraciones. Luego, tu buen ojo se posaría con afección, que diría Shakespeare, en la buena marcha del asunto. Un abrazo. Y a Paula, Fernando. Poco tiempo después, el ministerio o la dirección general o el mismísimo ministro o Ramón Cercó, vayan ustedes a saber, el caso es que tuvieron a bien concedernos la nada despreciable cantidad de 731.084 pesetas. Lo que no sabíamos es que los dineros no llegarían hasta 1980, con un año después del supuesto y en el aire estreno. Fernando y yo, viendo el percal, le pedimos un préstamo a la casa gaditana, que a Fernando y a mí nos tenían en muy buena consideración, y dieron 200.000 pesetas a devolver en cuanto el ministerio nos aportara lo convenido. Quiñones se encargó de regentar aquellas 200.000 pesetas para que estirando y estirando llegara para sobrevivir y para llegar al estreno del Gran Teatro Falla. Cuando llegó la subvención en abril de 1980, casi un año después del estreno, todo se debía. Bueno, se debía mucho más incluso de lo que se tenía que deber. Fernando siempre ha tenido fama de tacaño. Muchos de los que entonces y hoy se dicen amigos de Fernando hacían gracias y comentarios sobre la tacañería de Fernando. A mí siempre me dio mucha rabia aquella habladuría, porque, para hacer honor a la verdad, era mentira. En Madrid toda la semana me invitaba a almorzar a su casa con Nadia, su mujer, y al llegar él me recogía la chaqueta o el chaquetón que llevara puesto para luego, al salir, de dármelo de nuevo. Y siempre yo me miraba por los bolsillos y había siempre
un billete de 1000 pesetas dobladito y metido en uno de los bolsillos. Dinero que no tenía nada que ver con el de la subvención. El segundo gabinete de crisis, gordo, pero gordo, no tardó en llegar. Ahora, esta segunda crisis, si cabe, peor que la primera, porque es que hay cosas que ni el dinero pueden solucionar, y es que el uruguayo, el Norberto Isa, el director, no era ni de cerca el hombre idóneo para dirigir aquella cosa tan gaditana. Y es que, como dije antes, yo tenía muy claro cómo era mi Hortensia. Y aquel hombre quería que la Legionaria fuera otra cosa. Norberto, que provenía del teatro sudamericano y sobre todo el teatro del método, en el que creía de manera profunda, el método, eso de los que todo el mundo habla, pero que nadie entiende, aunque presuman y digan lo contrario. Yo ni muerto iba a consentir, que mi Legionaria tuviera nada que ver con el dichoso método de los cojones. Y sus ideas sobre Hortensia Romero no tenían desperdicio. Para él Legionaria era mala, malísima, perversa, vengativa. Vamos, que la mujer era una puta de lo peor. Iba a resultar, la buena señora terminó tirada en la calle y metida en el puterío por gusto. Al no estar yo de acuerdo ni en las comas, una mañana me fui para casa de Fernando, que siendo su autor tenía que saber lo que el director Norberto estaba maquinando con mi Julieta. Fernando me escuchó atentamente sin pestañear y en cuanto terminé, en vez de montar en cólera, se descojonó. Cuando paró de descojonarse no dudó en que había que prescindir del uruguayo de forma inmediata antes de que transformara a la Horte en Cruella de Vil. Claro que se planteaba un dilema y gordo, y es que en el mismo momento en que le comunicáramos al señor director que la Hortensia que tenía en la cabeza, Nanay de la China, a mí se me terminaba la estancia en Pensión Uruguay y el local de ensayo. Yo que he sido siempre muy largo y viéndome venir el final del director uruguayo, como me reunía a diario con amigos en el Café de la Ópera, un café antiguo, sigue existiendo, con cierta solera al lado de la Escuela de Arte Dramático en la misma plaza de la Ópera. Allí nos reuníamos José Ramón Ripoll, Joaquín Sabina y yo, sobre todo Joaquín y yo. Matábamos el tiempo en un café al mediodía, luego íbamos a comer al restaurante Oriente, allí al lado, barato donde nos hubiera, y vuelta al Café de la Ópera y otro café. Como allí teníamos instalada nuestra oficina, pues empezamos a ventilarlo para que los que tuvieran que saberlo, lo supieran. En cuanto le conté a Joaquín el dilema y el problema que padecía servidor con el director del método y mi final inminente en la Pensión Uruguay, me ofreció inmediatamente su casa, un precioso piso antiguo en La Latina, donde Joaquín vivía con Lucía, su primera mujer. En aquella casa, la única que trabajaba era Lucía. Bueno, con esto no quiero decir que Joaquín y yo no trabajáramos, que lo hacíamos a nuestra manera. Lo que quiero decir es que el único dinero que entraba por la puerta es el que ganaba con su trabajo Lucía, a lo que se sumaba lo que Fernando buenamente me iba aportando de los dineros que nos habían prestado la Casa Gaditana. Durante esos meses fui conociendo una galería de grandes personajes de la literatura y con muchos de ellos hice amistad hasta hoy. Grandes amistades
como la de José Manuel Caballero Bonal, Javier Crae, con el que incluso llegué a hacer una gira con la Orte, Aurora de Albornoz, Luis Rosales, Antonio Buero Vallejo, Antonio Gala, Fanny Rubio, Félix Grande, su mujer Paca Aguirre, Pepe Hierro, Alfonso Grosso, Carmen Mantín Gaite, José Agustín Goitisolo. En aquel Madrid de aquellos años todo se sabía en el mundo artístico, y en cuanto se aireó aquello de muchacho gaditano con obras de teatro prometedoras entre manos, y para más INRI con su versión del Estado busca director escénico, empezaron a salir el novio a la Hortensia. Una de esas tardes, estando en el café con Sabina, apareció Pera Francés. Pera Francés, que para decirle lo de la conferencia, busqué en internet, yo no sabía, bueno, tenía mi edad, era un hombre joven, pues ha fallecido, que descanse en paz. Él entonces era un catalán que estaba de ayudante de dirección de Núria Pérez. En cuanto le propuse mi idea y él aportó la suya, nos dimos cuenta que en realidad los dos buscábamos lo mismo de la legionaria. Había que buscar urgentemente un lugar para ensayar, ya que el uruguayo me había dejado sin pensión y sin local de ensayo. Recordé que Alfonso Perales me había dado varios teléfonos de contacto en Madrid por si tenía algún problema. Hice varias llamadas y empezamos nuestros ensayos en la Federación Socialista Madrileña. Hortensia, sobre el papel, era un personaje excesivo, de lenguaje excesivo, de comportamiento excesivo. Había que medir escrupulosamente, llegar incluso a un término medio entre los gritos y el silencio. Recuerdo una cosa que Alejandro Sanz me dijo un día en un camerino, mientras observaba cómo me maquillaba. Ramón, lo mejor de tu legionaria son los silencios. A mí los silencios tuyos me recuerdan a los que provoca Curro Romero en La Maestranza. No se me olvidará jamás aquella frase y verán que se me ponen los pelos de punta. Nos empleamos a fondo con el desdoblamiento. El personaje secundario como el Friti, Don Román, la Kitty, la catalana, dándole una vida interpretativa muy lejana a la interpretación de Hortensia, para que el público viera en escena toda esa galería de personajes. Crear una voz y una forma a toda esa galería de personajes que en escena estuvieran en el otro extremo interpretativo de la Orte. Un momento clave para mi creación escénica fue todo lo referido al carnaval, ya que en ese momento del espectáculo se aunaban a un mismo tiempo diferentes personajes, lo que hacía que mi esfuerzo por pasar de un personaje a otro se hiciese con unas transiciones casi invisibles para el público, y que yo pasara de ser Hortensia al Friti o al Chaveta, como si en el escenario hubiera varios actores. Además, yo seguía robándole a la vida esos momentos que me servían para mi trabajo en escena. Recuerdo que un día regresé a casa de Sabina a las tantas de la noche de madrugada y me encontré por el pasillo a Joaquín en paños menores. Como su madre lo trajo al mundo, y de verdad que Joaquín Sabina en cuero es algo que mejor no ve. Entre otras cosas, porque la ausencia de carne en sus huesos hacían de aquella estampa algo verdaderamente fantasmagórico. Esa estampa, la impresión que me provocó,
La agarré para el momento en que la Horte define el desnudo del octogenario señorón de la audiencia, don Román Matute Bonet, cliente suyo en la calle de La Plata, con el cual la mujer tenía, porque no tenía más remedio, que compartir cama y jueguecitos sexuales salidos de tono con taconazos y porrazos. ¡Ay, don Román! Con cerca de 80 años, más largo, un día sin pan y feo, pero feo, ¿eh? Pues mira que hay hasta viejo, pero bonito dentro de lo viejo, pero que llegaba y toda sobresaltada y asustada, deseando que le tocara a otra irse con él. En cuero era como una fantasma. Yo no he visto en mi vida una cosa más fea ni más estropeada. Algo muy importante que me quitó de encima, pero al incorporarse como director, es que él se encargó de todo lo referido a esas otras parcelas que a mí no me han gustado nunca tocar. La escenografía, la iluminación, el sonido y, cómo no, algo importantísimo en este montaje, el vestuario y el maquillaje, para que por fin le pusiéramos cutis a la legionaria. Francés y yo fuimos a Galerías Preciado a ponerle pelo a la Horte en la sesión de peluquería. Intentar explicar algo que en un principio y en aquellos tiempos de cómo comprar una peluca para un hombre era inexplicable, sin que se entendiera como otra cosa. Así que lo mejor en estos casos es dar las menos explicaciones. Así que la chica ni se inmutó. Sonrió como si le hubiésemos pedido medio kilo de cebolla. Se dirigió a coger una de las muchas pelucas, me la colocó encima de mi pelo y era perfecta, parecía mi pelo. La peluca que me vendió ha durado más de 40 años, que yo entonces tenía un pelo estupendísimo, que como pueden observar he ido perdiendo con los años. Sin embargo, la dichosa peluca no tiene ni una calva. Otro día tocó sesión de corsetería. Dos tíos eligiendo bragas y sujetadores. La faja, ¡oh, Dios mío, la faja! Aquella cosa era, como me dijo Fernando, la primera vez que me vio vestirme con aquella faja. Tito, esa faja parece un castillo románico. ¿Cómo iba a ser de mujer, que ya es un problema, mientras andaba con unos tacones de aguja y de infarto, mientras al mismo tiempo tenía que aguantar la respiración durante hora y media? Porque aquella coraza era imposible de respirar, imposible que me entrara un poquito de aire en el cuerpo. Para ponerlo aún peor, director de la obra me comunicó que llevaría relleno. Claro, yo era muy delgado. Sí, yo entonces era muy delgado. Lo mismo que era muy joven, era muy delgado, como ahora no lo soy. Había que rellenar de forma creíble pechos y cadera. Pera Francés llegó a un café de la glorieta de Cuatro Caminos. Hoy, desgraciadamente, es un McDonald's con los tacones. Y yo, ni corto ni perezoso, me los puse y crucé con todos aquellos ancianos que paraban en el café con mis tacones y parecía que me los hubiera puesto toda la vida. Vamos, que había nacido con tacones. Con tiempo suficiente yo había hablado del tema del estreno con el Gran Teatro Fera y la fecha fijada fue el 20 de julio de 1979. El estreno tendría lugar justo un año después de aquella lectura donde conocí a la Horte.
El decorado se lo encargó Opéra Francés a Mariano López, que era el que realizaba los decorados para el Teatro de la Zarzuela, María Guerrero. Cuando llegó la hora de pagar, el hombre cobró por aquella pesada tarima y el falso mueble como si hubiera hecho el decorado para una ópera del Teatro Real, que se nos fue la mitad del presupuesto en madera. Esa enorme furgoneta hasta Cádiz con todos nosotros dentro y con aquella cantidad de madera que parecía que habíamos talado 4 pinares. Un decorado, lo juro que yo no había visto ni una puntilla. Cuando llegué al teatro al día siguiente, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que aquellos venían en crudo. Un montón de tornillos, 25.000 palos enormes, y en bruto, y encima la guinda. Todo venía sin pintar. Me entraron ganas tremendas de coger la calle Sacramento y no parar hasta salir de Cádiz. Aquello necesitaba 400 latas de pintura y varias manos, y para colmo, y para tranquilizarme un poquito, en el Falla había por la tarde sesión de cine a las 7 y la obra era a las 10. El caso es que Pera me rodeó en sus brazos y me fue calmando poco a poco. Pero el que tenía que salir allí en medio, vestido como una mujer, con una peluca, con un corpiño incomodísimo, pintado como una puerta tailandesa y además con suficiente temple como para que aquella hora y media de texto no se me fuera de la cabeza, era yo. Hice de tripas corazón e intenté distraerme preparando el maquillaje, la peluca, mi vestuario, la faja románica, en su percha, el vestido. ¿El vestido? ¿Dónde estaba el vestido? Lo busqué por todas las bolsas que había en el camerino y de pronto recordé que el vestido se suponía lo traía personalmente Pera Francés. Claro, a él le pregunté, Pera, ¿y el traje? Ahora lo traerán en un rato. Nada, ya estará llegando. Yo estaba completamente descompuesto. ¿Qué está en el hostal? No, Ramón, viene de Olesa, pero llegará enseguida. ¿Olesa? La Olesa que yo sospecho y que está en el quinto coño. Yo ya no pude más y mi grito tuvo que llegar hasta el otro extremo de Cádiz. Y es que el vestido lo había confeccionado Paquita Cantó, que era la modista de la famosa Pasión de Olesa de Montserrat, o sea, a más de 1000 kilómetros de donde estábamos. Yo no sé, pero al rato el traje apareció. Lo primero que hice, claro, fue probármelo. Y aquello me quedaba como un guante. Irremediablemente llegó la hora de la verdad, que siempre llega. Y llegó el momento de empezar a irme yo para que fuera apareciendo la horte. Me encerré en el camerino y comencé tranquilamente a maquillarme tranquilamente, no quiero decir ni mucho menos que estuviese tranquilo, que yo estaba muy lejos de la tranquilidad. Pero después de encomendarme por tercera vez a todos mis santos de cabecera, como era costumbre en mi ante cualquier futuro incierto, empecé a maquillarme sin prisa, ya que aún faltaba 2 horas y media, aunque mi cara no era menos problemática de pintar que el decorado. Uno de los tramoyistas se me acercó a darme lo que para él era una excelente noticia y para mí pasar de estar nervioso a ponerme directamente histérico. Ramón, no veas cómo está la cola da la vuelta al Falla. Esta noche aquí montas un lío. Ya sé que esto era muy buena señal, muy buena, pero claro,
Siempre detrás de algo bueno viene algo peor que malo. Otro de los empleados tuvo el detalle de traerme un telegrama del Fernando Quiñones. Imposible mi asistencia por un compromiso anterior y seguro de vuestro esfuerzo os deseo un gran éxito. Un abrazo a todo el equipo de la Legionaria y a Cádiz. Aunque no hay mal que por bien no venga, eso de que un autor no venga al estreno siempre proporciona muchísima tranquilidad. Y eso es algo que he aprendido con los años, aguantando a Escalante estrenando sus textos. La realidad es que a Quiñón le daba pánico, y así lo confesó algunas veces en la intimidad, encontrarse con 4 gatos en el patio de butacas del Teatro Falla y a mí haciendo el ridículo encima de aquel enorme escenario. Lo que son las cosas. Mientras me ponía los tacones, entraron en el camerino 2 grandes amigos míos, la actriz May Vázquez con el escritor Jesús Fernández Palacio. Ella venía muy dispuesta a complicarme un poquito más la noche. Si ya se me podía complicar más. Ramón, hay medio teatro que venimos a aplaudirte. El otro medio viene a hundirte. El regidor me da el primer aviso. Me puse el collar de perlas blancas, la pulsera, el broche, las flores en el pelo. Me dieron el segundo aviso. Me pinté los labios con aquel rojo pasión que a mí tanto me gustaba. Y apareció ella. Legionaria ya estaba en un camerino del que Ramón Rivero estaba desapareciendo. Fernández Palacio de esos momentos escribió en la revista Andarás: está nervioso, su inquietud no es gratuita, no hay exhibición en sus paseos por el camerino, tan solo hay incertidumbre, miedo tal vez, porque también el actor se sobrecoge, como el torero entre tablas, cuando se acerca el momento de salir a escena. Sobre los finos zapatos de tacón ha dejado de ser Ramón Rivero y se ha encarnado en Hortensia Romero Vallejo. Cuando Pera vino por mí, quedaba poco de Ramón Rivero y se encontró con Hortensia Romero Vallejo. Me cogió la mano y nos fuimos despacio por aquel pasillo eterno hasta el gigantesco escenario del Falla. Luego lo cruzamos casi a oscuras y me dejó en el lugar indicado para mi salida, de donde saldría dando sus primeros pasos Hortensia. Yo, antes de dejar de ser yo, para ser legionaria, no tuve más remedio que preguntarle a Pera lo irremediable. Pera, la tarima está pintada y con los tornillos en su sitio. Pera me sonrió. Fer la puta y la Ramoneta. Esa famosa frase catalana me venía como anillo al dedo. Haz la puta y a la Ramoneta. Hacer y ser 2 personajes a la vez. Me dejó allí solo, escuchando el murmullo del público, ese murmullo grueso de teatro lleno. Los 3 timbres de rigor, el suave y sobrecogedor sonido de apertura de telón, el silencio del murmullo, los primeros acordes musicales, mi señal de entrada en escena, la subida a la rampa, mi vista fijada en el mueble. Es que era la primera vez que veía el decorado y coger con seguridad la bandeja con las tazas y la tetera y mi temida bajada por la rampa y el texto. A los 2 minutos
estando yo ya más para Hortensia, para Rivero, ese grito desde el gallinero de uno de esos amigos artistas: ¡no se escucha! ¡No se escucha! A mí me hubiese encantado en ese mismo momento dirigirme al hermano teatral de turno y decirle más de 3 o 4 cosas. Pero a mí, a esas alturas, no había teatrera provinciana que me hundiera. Y lentamente fui encajando la voz hasta escuchar una ayudita desde el patio de butaca: ahora, Ramón, ahora. Con los años, no hace mucho que lo supe, era Andrés Alcántara, el director de teatro gaditano, que me echó ese cable. Y en ese momento, el primer aplauso. Y yo que me fui del todo, y ella que apareció plena en el falla. La Orte en sus primeros giros gaditanos, con el abanico y su gracia, y la risa y los aplausos, mientras mi sudor empapaba el traje y caía y corría tarima abajo. Os lo juro por mi santa madre que eso lo vi yo, como mi sudor bajaba por la rampa abajo. Legionaria llenó el escenario de Cádiz, de mujeres gaditanas, de putas y puritanas, de verdades como puño, y de las mentiras y el qué dirán, y el final de la primera parte, y más aplauso cerrado, y el segundo envite, el carnaval, y el público que lo vive y responde como si fuera la final del falla, y luego la tristeza y el llanto de Hortensia que provoca un silencio taurino, y el final, todo visto para sentencia, borracho de Hortensia, y regresando yo poco a poco a mi cuerpo, vi todo el teatro en pie. El teatro se vino abajo. Saqué a escena a Pera, a los músicos y a Pagón. Pero la gente de Cádiz siguió aplaudiendo, y de nuevo la luz, y de nuevo los bravos. Comenzaron a caer rosas rojas sobre el escenario, y pude ir descubriendo a mis amigos emocionados, todos. Aquella noche en el falla, como se suele decir, estaba el todo Cádiz. Se llenó el escenario, los pasillos y el camerino de amigos y desconocidos, llenándome de besos y de piropos. Como pudimos, nos desprendimos del grueso, y los más íntimos, los más cercanos, nos perdimos por Cádiz celebrándolo. Yo no era consciente de que mi vida había cambiado para siempre. Meses después, estando ya actuando en Barcelona, una bruja y astróloga, Emi Matías, le hizo la carta astral a Legionaria, y entre otras cosas me dijo que Legionaria tendría larga vida. Creo que no se equivocó. Gracias, muchas gracias. Para mí es profundamente emocionante recordar, y lo vivo cada vez que recuerdo aquellos momentos que yo creo son
50 y pico de años, del 79 ahora, bueno, toda la vida realmente. Y me emociona recordarlo y además recordarlo con ustedes, o sea, recordarlo con gente que lo vive como yo, con gente de Cádiz. Quiero decir, con gente como La Horte, como Quiñones, como yo, que lo que yo cuento les llega al corazón tal como yo lo cuento, porque es muy emocionante todo ello. Y yo leyendo hago de verdad un esfuerzo, o por no mearme de la risa recordando algunas cosas, o por no echarme a llorar, que también me emocionan mucho, porque hay momentos profundamente graciosos y otros que no lo son tanto. Y además, no he querido ser pesado, pero mucha de la gente es que no iba a estar toda la noche, que descanse en paz, que descanse en paz, que descanse en paz. Pero es que hay mucha gente como Pere Francés que han muerto. Y es que también en 50 y tantos años es muy normal. Vamos, es que es un milagro que yo lo esté contando. Entonces, nombra uno, del propio Quiñones. Pere Francés ya lo he dicho, pero Fernando, es que hay cantidad de gente. Paquita cantó, yo no sé si tendrá 90 y tantos años, la costurera, pero sí, entonces tenía 60 o 50. Paquita no puede tener 120 porque tendría en la prensa. No lo digo, pero lo pienso, digo, Paquita moriría. Bueno, normal esté viva, con la edad que tenía entonces. Si me planteo uno a uno los personajes que hay, menos mal que la legionaria sigue viva. Menos mal, menos mal. Gracias. Gracias. Ha sido de verdad un verdadero placer. Me lo he pasado, con perdón, de puta madre, con ustedes, leyéndolo y recordando. Algunos como Santi pues han vivido la mayoría de estas cosas, pero Ricardo Carrero también, pero otros no lo han vivido o lo desconocían, Mamé, Gonzaga. Entonces, bueno, pues darlo a conocer para mí es emocionante y muy gracioso por otro lado, porque pasaron cosas muy divertidas. Lo del traje, aquí lo cuento, pero en Rota creo que fue el traje se había olvidado en mi casa y había que ir desde Rota, no recuerdo que el técnico, alguien, yo voy, pero es que la obra era a las 10 y era a las 9 de la noche y era el trofeo este del puerto, que va tanta gente. No, uno que hay en el puerto, un trofeo ahí en el puerto, o había, y en la carretera. Tú no vas en una hora de Rota hasta Cádiz con el trofeo este. Bueno, el concejal empezó a traerme bata de la madre, de la suegra, y yo me probaba, y os lo juro que aquello era imposible, una bata de boatiné, que no, maquillado con la peluca y esta bata, que no puede ser. Y el que fue a Cádiz, mi madre, es que la pobre, ella vio, claro, una cosa, una mujer que estaba acostumbrada al teatro, ella abrió como yo había dejado la maleta de la legionaria, que era mejor abrirla, porque aquello olía, claro, a la mujer le dio el olor y dijo, esto hay que lavarlo todo. Y lo había lavado,
yo me llevé la bolsa, pero la bolsa vacía, el traje estaba arriba, tendido. Bueno, fue un numerito. Y la verdad es que yo no recuerdo, pero el que fue, le dije, suba a la azotea. Y mis padres eran sordomudos, o sea, había que explicarse con mi madre, que mi madre era sordomuda, pero escuchó un poco en la pubertad, habla muy poco, o sea, había que... Pero el chaval se entendió, pues yo a él le traduje cómo decírselo a mi madre, tata, traje Ramón, tal. Y la mujer lo entendió. Pero aquello fue, y cosas de esas me han sucedido. Bueno, pues si yo me pongo a escribirlo todo, hubiera sido interminable. Interminable. Pero la verdad que sí, que han pasado unas cosas. Ramón, si tú has disfrutado hoy, recordando nuestra vivencia y toda la historia magnífica que nos has contado, imagínate lo que hemos disfrutado nosotros escuchando de ti. Gracias. Yo he estado viendo una película. O sea, Claro. me he imaginado viendo una película de esa trayectoria, de todo lo que has contado en una película, ¿no? Estamos hablando de la legionaria en el teatro, estoy viendo cómo ha llegado la legionaria aquí, ¿no? El proceso. Y el proceso. Y creo que habrá que buscar ese, Pipe no creo que se diga estas cosas, pero a ese cineasta que haga posible que esto lo conozcan los que no están aquí, que son los jóvenes y el futuro, que conozcan lo del teatro andaluz. A los chavales, claro. Esto hay que dárselo a conocer. Claro. Así que Pero bueno, está el recinto completamente lleno. Con eso, con este público me basta. Vamos a darle ahora un pequeño obsequio a Ramón y a Santi. Recordar que mañana continuamos, tenemos la proyección de la película Madre Amadísima y tendremos también coloquio con Juan José Telle, y el viernes pues continuamos con la proyección de La Duquesa Roja. En este caso también participa Lilian Dalman de la... Y mi sobrina. Mi sobrina, que nos iba a leer algo también. Sí, va a ser muy especial lo de mi sobrina, va a ser la primera vez que participa, y Paola va a leer un texto que se llama Making of, que es sobre el rodaje de la Duquesa Roja. Pues, Que el rodaje fue mucho más impresionante que la película. Bueno, mañana viene Telle, sí. Juan José Telle, el periodista, y pasado iba a venir a presentar la película La Duquesa Viuda, Lilian Dalman, pero en el último momento nos mandó un email, que por cierto no la hemos llamado, que le hacían una intervención en un, ¿cómo se llama? Un cáncer chiquitito, carcinoma, ¿no? Que tenía un carcinoma y que se lo iban a quitar, claro, con las vendas, y bueno, iba a estar presentable. Yo creo que es mentira, que le ha dado miedo. Sí, bueno, ¿para qué? Sí, lo cierto es que la duquesa, o sea, la casa ducal, aparece tanto en Madre Amadísima como en la película que es protagonista, y a ellos no le hicieron ninguna puñetera gracia lo de la película de La Duquesa Roja. Pero fíjate que en Madre Amadísima el homenaje a la duquesa, y al Partido Comunista, que es una tontería, un palo al Partido Comunista, pero que no lo he hecho yo. Yo he sido un comunista, no sé lo que es comunista, que es lo que es. Pero quiere decirte que no le hizo mucha gracia. Pero porque yo recuerdo que un homenaje, en la película Madre Amadísima, es un homenaje a la señora, que era, aparte de esta señora, que es madre de los periodistas, Paca Segovia. Paca Segovia. Hay un homenaje a ella, que yo se lo hice porque yo a Paca Segovia la quería muchísimo, ¿no? O sea, una mujer de izquierda, ¿no? Y bueno, pues a la duquesa no le sentó, no le gustó.
No, es una película muy divertida. Ojalá queda para la posteridad, vamos. Yo ya había vivido 6 meses invitado por Luisa Isabel, y Andrés Vicente, como el productor, pues vio el cielo abierto, y cuando leyó el guión nuestro, le parecía que teníamos que ir nosotros realmente, ya verán ustedes en la película, fuimos sumamente educados y le hicimos más un homenaje a Luisa Isabel que otra cosa. Que si hubiéramos contado lo que habíamos vivido, estaríamos en la cárcel o muertos asesinados por ella. Pero Ramón, el director, que también está muerto. Se murió el otro día. Se murió el otro día. Eso que nosotros no fuimos nosotros, pero estuvimos a punto de matarlo, pero el hombre murió él solito, vamos. Está escrito, los directores cuando cogen un guión, pues intentan hacer y deshacer con los guiones, ¿no? Y nosotros no se lo permitimos, pero al final el productor de Vicente Gómez, porque era una película muy cara, era una película en el año 92, una película de cerca de 600 millones de pesos, estamos hablando de 3 millones de euros. En el año 93 aquello era una pasada, bueno, fue más cara que el Día de la Bestia, aquello fue. Sí. Estuvimos en todo el rodaje y era increíble porque la Sardá, que en paz descanse, ¿ves? Ya empezamos. La Sardá. Era Agustín González, Ramón, ¿cómo lo hago? No, pero una maestra como ella. Pero ella, yo le dije a ella, tanto como a Agustín, pero si eres una maestra, coño, ¿cómo? Pero me decía, no, que cómo lo hago de machorra, sí. Claro, ella sabía que yo la había conocido, que la conocíamos a la otra, y sí, lo hacía, sí, lo hace bien, Agustín González. Pero si haces de mí, el invitado era yo. Bueno, pero para que nosotros preguntamos eso. Que menos mal es que lo de Machorra no se lo preguntó. Bueno, pues yo creo que entendemos por qué no viene tampoco leyendo. No, pero es verdad que se ha operado, yo no viene así, pero tampoco. Bueno, yo me encontré, Ramón se encontró en un avión porque fue amiga nuestra, a la hermana del rey, a doña Margarita. Nosotros vivíamos en Túnez y yo le preguntamos de qué se había operado, pero vamos, lo sabíamos perfectamente. Y me lo preguntaron. Sí, venía. Doña la Ciela venía con venda, yo iba porque no había billetes normal en turista, y yo iba en primera y aparece ella con el marido, con el doctor Zurita. Margarita, ella por la voz me conoce. Ramón, ¿qué hay? Margarita, yo vivo aquí en Túnez. ¿Y tú qué haces aquí por esas vendas? No, y me contestó, no, tú sabes que me he venido, como yo vengo aquí a hacerme los retoquitos, pues vengo a hacer, cuando vi los cuellos de un retoquito Alteza, usted se ha operado, claro, se había operado toda la cara. También lo contaré. Mira, esto es un premio y no le hagas chistes, ¿vale? Un recuerdo. No le hagas así, no. Es el faro de España, el más alto de España. No, como ustedes son menores, no lo puedo enseñar. Muchas gracias. Ayer encantado. Oye, qué bonito. Nos vemos mañana.